Gracias, presidente. Muy buenas tardes, ministro. La verdad que escuché con mucha atención su exposición, la precisión con la que nos plantea cuál es el camino que se siguió hasta ahora y el camino que está previendo en materia económica en la República Argentina. Y no puedo menos que recordar, porque la verdad que es bueno tener memoria, algunas cuestiones fueron planteadas por el senador Parrilli, las calamidades en que dejamos a la Argentina ya por el año 2015, que permitió que, como bien decía, se llevara adelante este escrito con el que estuvieron caminando por el mundo, Argentina, tierra de oportunidades, donde además de todos los parámetros que enunciaba el senador Parrilli, había uno que es muy llamativo, que es el de que la Argentina permitía que se graduaran en la universidad pública 110.000 personas por año. Y no pude menos que recordar lo que dijo María Eugenia Vidal en su momento, haciendo alusión a que los pobres no iban a la universidad en la República Argentina, y hoy se jactan hablando de la educación pública cuando nosotros justamente a través del primer presupuesto nacional que votamos en este Congreso de la Nación desde que asumieron Alberto y Cristina, hemos fortalecido no solamente la educación pública, sino que también fortalecimos el sistema de ciencia y tecnología, que por otro lado habían degradado, había dejado de ser ministerio durante el gobierno anterior, al igual que el Ministerio de Salud y al igual que el Ministerio de Trabajo. Tres puntales centrales para afrontar lo que vino en la Argentina, que fue la pandemia del año 2020. Pero además, quiero decirle, ministro, que no puedo dejar de recordar lo que ocurría aquí, en una sala al lado, en el Salón de las Provincias, cuando Luis Caputo vino aquí a esta comisión, a la misma comisión presidida también por el senador Mayans, que seguramente recordará. Yo también formaba parte de la comisión en ese momento, allá por el año 2018, en abril del 2018. Y yo quiero recordar algunas cosas que decía Luis Caputo aquí en el seno de esta comisión. Si alguno tiene alguna duda, puede ir a la taquigráfica para leer, para repasar lo que nos decía. Algunas de las cosas que planteaba el campeón de las offshore y del dólar futuro. Decía, tenemos como primer objetivo eliminar la pobreza. Cuando entregaron el gobierno nos dejaron en el 40.8% de la pobreza, de acuerdo a lo que dice el informe de la Universidad Católica Argentina. No nuestro gobierno, no el kirchnerismo, no el peronismo. Para lograrlo, dijo que era fundamental tener un crecimiento sostenido para cerrar definitivamente la brecha social. Entre los principales objetivos a alcanzar, decía Luis Caputo, eran la inversión con reglas claras, una macroeconomía ordenada. Obviamente lo primero que habían hecho cuando asumieron el gobierno fue la apertura comercial irrestricta, liberalizar la cuenta de capitales, recompusieron el cuadro tarifario llevando a la Argentina a una pobreza energética inédita, reconociendo el esfuerzo que está haciendo nuestro gobierno en materia energética justamente para recuperar la energía como un derecho humano y que sea accesible, no solamente para los usuarios residenciales, sino que también la energía sirva para apalancar un modelo de nación, un proyecto de país, recuperar la industrialización y la producción en la República Argentina. Bueno, también decía que por primera vez en 100 años en Argentina habían bajado el déficit primario, el gasto público, la presión tributaria y la inflación. La dejaron en el 53.8% cuando entregaron el gobierno. Y hoy acá estamos hablando de déficit. Estamos hablando del déficit que genera justamente el nivel de endeudamiento que tiene un país. De ese déficit
no lo escuché hablar al diputado Laspina. Y por otra parte digo, ¿cuál es la receta que pretendían que llevemos adelante en la economía argentina después de haber recibido la situación en la que recibimos el país? Con un país quebrado, un país endeudado, fracturado su tejido social y además en pandemia. ¿Teníamos que ajustar o justamente necesitábamos o requeríamos de un Estado presente, de un Estado que pudiera sostener las empresas? Usted se preguntó qué hubiera pasado, ministro, si no hubieran habido IFE, Repro, ATP, si no hubiera habido refuerzo en materia de asignaciones universales por hijo, por embarazo, tarjetas alimentar, aumentos en las jubilaciones y pensiones. Bueno, lo dice la UCA, ministro, en el informe social. El informe social de la Universidad Católica Argentina dice que si el Estado argentino no hubiera tomado las medidas que tomó, hubiéramos perdido 750.000 puestos de trabajo. Esa es la catástrofe que se hubiera profundizado después de la catástrofe del macrismo en nuestro país. Entonces, la verdad es que, quiero decir también que en esa oportunidad en la que vino Luis Caputo, se apagó la luz acá en el Congreso. Durante 10 minutos, después de su intervención, esto lo recordará el presidente Mayán, se cortó la luz por 10 minutos y bueno, creo que a lo mejor fue una versión anticipada o una crónica anunciada de cómo apagaban la economía o que nos decían que el último apagara la luz por cómo iban a dejar a la República Argentina. Mire, ministro, en mi provincia la inversión pública ronda aproximadamente los 120.000 millones de pesos. Esto ha activado fuertemente la economía de la provincia de Santa Fe. Pero además la inversión privada es realmente muy importante. Están invirtiendo muchísimo los empresarios, se ha reactivado la metalmecánica, ha tenido una reactivación muy importante. ADINRA dice que estamos frente a un proceso de sustitución de importaciones. Así que yo lo que le puedo decir es que sigamos por este camino, recuperando el país productivo, ministro, recuperando el aparato productivo, recuperando el tejido social, recuperando la inversión pública, trabajando en una sinergia positiva entre el sector público y el sector privado. El sector empresario, el movimiento obrero organizado de mi provincia está dando muestras de una importante reactivación y yo creo que la provincia de Santa Fe se va a constituir en uno de los motores que traccionen la recuperación económica de la Argentina. Mi pregunta tiene que ver con los sobrecargos de interés que nos pretenden cobrar por lo que nos dieron cuando no nos debían dar. ¿Cuál va a ser la posición que va a tener la República Argentina respecto de este tema? Muchas gracias, señor presidente.